Cuando ocurre el golpe militar había libertad de prensa, era una prensa muy ideologizada, pero habían medios de todas tendencias políticas. Llega el golpe militar y eso termina. Y yo fui al diario El Siglo, donde yo trabajaba en ese momento, en donde nos pusimos en movimiento para intentar sacar un diario de emergencia. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que eso iba a ser imposible. Salimos por una puerta trasera y junto a un equipo de directivos de teatro y periodistas nos quedamos en 3 casas más allá y desde ahí observamos el bombardeo de La Moneda. La primera forma que tiene la dictadura de imponer las restricciones a la prensa a través de bandos. Los bandos eran una herramienta inmediata que tenían para callar a las radios, a los periódicos, y de repente acallaban a todo el sistema informativo. Los primeros días eran los días donde se intentó que no saliera casi nadie más que los medios afines a lo que sería la dictadura. El canal estuvo cerrado 3 días y se transmitió a través de Canal 13. Y después hicieron un chequeo de todos los trabajadores y a mí me llamaron a trabajar como principios de octubre. Lo primero y lo más impactante es ver las instalaciones del canal que estaban ocupadas por militares y que ahora teníamos autoridades que eran militares. El militar que en ese minuto era gerente de producción o gerente general, yo no me acuerdo que los cargos, él me dijo que le llevara todas las fichas que tuvieran que ver con la Unidad Popular, con Salvador Allende, la entrega del premio Nobel a Pablo Neruda, porque ese material, me dijo, hay que eliminarlo, no puede existir. En esas imágenes había historia de este país, le habían entregado el premio Nobel a Neruda. Entonces yo decía, ¿cómo voy a borrar esto? ¿Cómo voy a borrar? Si queremos contar por qué hubo un golpe de Estado, tenemos que contar también qué había pasado políticamente con el gobierno anterior. Y dije, no, y guardé las fichas en mi escritorio y ahí quedaron, y ese material quedó exactamente hasta el año del plebiscito. Fue un momento para la democracia, además, muy difícil, se rompió con los principios democráticos, se rompió con instituciones democráticas y dentro de eso también con uno de los sistemas más importantes para sostener una democracia, que son los sistemas de medios. Más adelante, ya cuando el régimen se va institucionalizando, se crean otras fórmulas de control a la libertad de prensa, de restricciones. ¿Cuáles serían decretos fuerza ley respectivos cuando habían manifestaciones en contra del régimen de Pinochet a partir de los 80? La vigencia de la Ley de Seguridad Interior del Estado, castigada por el desacato, o sea, injurias, calumnias o difamación a las máximas autoridades del gobierno, con lo cual los periodistas no podían claramente, hasta muy entrada la democracia, informar libremente sobre ese tipo de personajes. Otra forma de acallar la libertad de expresión y de prensa fue la creación de DINACOS, que era la oficina de la Dirección Nacional de Comunicaciones, en el fondo la oficina de censura que funcionaba en La Moneda. Y habían directrices como, por ejemplo, que de pronto había un asalto y te decían, esto es terrorismo, márcalo con una T. Entonces nos daban directrices unilaterales de cómo enfrentar de repente algunos contenidos. Yo siempre digo, este país durante la dictadura había 2 países, había 2 Chiles. Había un Chile que se mostraba a través de TVN con directrices muy claras y había otro Chile que era el que vivía en la calle, el que protestaba. Estaba en el colegio y era evidente que lo que yo veía en mi barrio
lo que yo veía en las calles, lo que yo veía como adolescente que iba a las protestas, era evidente que no se veía en los grandes medios. Porque aquí había una censura total, estaba todo prohibido, en la DINA no se pronunciaba, era prohibición pronunciar DINA y nombrar a Manuel Contreras jefe de la DINA. Por lo tanto, para poder salvar vidas, se entregaba información hacia afuera. Los nombres de quienes estaban detenidos, dónde estaban detenidos. Se siguió haciendo periodismo clandestinidad. Ese periodismo se publicó en papeles de roneo y por radio. Radio Moscú hizo un gran papel. Nosotros también tuvimos y guardamos el material de las protestas. Corresponsales extranjeros venían y desde el canal despachaban a sus centros, a sus televisoras. Se está despachando al extranjero lo que está pasando en Chile que el canal no está mostrando. Y empezamos a grabar todo eso y lo dejamos guardado inclusive sin catalogación, porque yo siempre dije, si viene alguien y ve este material, lo va a destruir. Y cuando surgen los medios de oposición, el primero que surgió fue Revista Hoy, el 77, pero después más tarde surgió Análisis, APSI, Fortín Mapocho como periódico, Cauce, que fue muy importante, donde trabajó la Mónica González. En esta época se ejercía la censura directa. Yo era estudiante de primer año de periodismo y naturalmente teníamos una cierta pasión y una cierta como ganas de ebullir periodísticamente. Nosotros queríamos ir a medios, por lo menos yo quería ir a medios. Y el Fortín Mapocho representaba, claro, lo que era la resistencia a la dictadura en ese minuto, con una mirada naturalmente muy crítica de lo que había ocurrido en los últimos años de la dictadura, sobre todo, y con harto arraigo popular, porque era un diario de esos que circulaba todavía, no necesitaba estar en la clandestinidad, pero siempre estaba en el riesgo, ¿no? Tenemos varias experiencias ahí que son históricas ya en nuestro país. Iniciativas que fueron gestionadas y levantadas por trabajadores de las comunicaciones, principalmente periodistas, hombres y mujeres que lucharon y combatieron la dictadura por llevar la información, por denunciar además las violaciones a los derechos humanos y que dieron su vida por eso. Esto era muy duro para periodistas. Y volver a salir y volver a escuchar y después que maten a Pepe y volver a investigar cómo lo mataron, investigar cómo funcionaban los centros clandestinos. Me tocó trabajar el día del plebiscito, el día del no, y me acuerdo de haberme encontrado con el director general en ese momento, que era Carlos Krum, y me dijo en un minuto, vamos ganando, chiquilla, va ganando el sí. Cuando oficialmente Matei dijo que había ganado el no, las cámaras de TVN no estaban, ya se habían venido. Un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. Entonces, claro, si tú lo extrapolas, te das cuenta que también nosotros mismos estábamos desinformados. Hasta el día de hoy hay gente que a mí me dice, yo no sabía que había personas detenidas desaparecidas, yo no sabía que había habido violencia contra las personas, yo no sabía que habían muerto personas. Y claro, porque nosotros no teníamos ese lenguaje, no mostrábamos las cosas como eran. Entonces la única ventana que había eso eran algunos esfuerzos muy importantes en radiofonía, la cooperativa, por ejemplo. Y estos medios impresos que jugaban un papel súper relevante. Recuperamos la democracia en 1990 con Patricio Aylwin. Había que hacer muchas cosas. Se empezó a discutir en la primera parte de los 90 la nueva legislación que tenía que ver con la ley de prensa, una nueva ley de prensa,
pero se demoró 11 años en materializarse. O sea, el 2001 recién, gobierno de Lagos, tenemos una ley de prensa que nos afirma en varias cosas a los periodistas. La ley de prensa, en algunos de los artículos transitorios, deroga la ley de seguridad interior del Estado, que es la que podía demandar por desacato, injuria y calumnias a las autoridades del Estado. También se dice quiénes son periodistas, se establece y quiénes no son. Se asegura el off the record para los periodistas. Después que se recuperó la democracia, tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de devolver la autonomía a Televisión Nacional. Luego, el 2010, una ley para reconocer los medios comunitarios, y así hemos ido avanzando. Yo creo que el rol que jugó TVN después del no fue tremendamente importante al mostrar todas estas imágenes que habían estado durante tantos años guardadas en un contexto histórico, en un relato histórico. Entonces pienso que ¿en qué ayudamos nosotros? En que se visualizara qué era lo que realmente había pasado. Yo entiendo la historia desde la perspectiva siempre de que las imágenes son las que apoyan, porque yo puedo decir muchas cosas, contar muchas cosas, pero si no tengo imágenes, me falta la mitad del cuento. Todo ese material nos permitió hacer programas de reconstrucción histórica. Pudimos contarle a Chile, al país, a los habitantes, que Chile había sido democrático alguna vez, que había habido personas detenidas, desaparecidas, que había habido violación a los derechos humanos. Nosotros tenemos un rol que es bien importante. Cuando tú vas a regiones, tú te das cuenta, por ejemplo, el sentido de pertenencia que tiene la gente en relación a la televisión pública. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de otros canales, tenemos centros regionales. Nosotros tenemos equipos que están haciendo noticiarios regionales todos los días con informaciones locales. Eso es muy importante. Mis jefes son las personas que están en la casa viéndonos. Nosotros nos debemos a ellos, no a este gobierno, ni al que venga a posteriori, ni al que estuvo antes. Entonces, evidentemente, para eso se requiere solidez institucional de los medios. Y en una sociedad democrática, para que exista o se combine también adecuadamente la libertad de prensa con el derecho a la información, idealmente también hay que tener una diversidad de ese ejercicio, ¿no? Y ahí están, yo creo, como los principales desafíos del debate democrático. Y ahí, bueno, también nosotros lo que sí hemos podido contribuir desde el Poder Ejecutivo es que todos aquellos medios que son menos visibles, como los medios comunitarios, no solo ya tienen una legislación, que por cierto que hay que actualizar, sino que también están recibiendo aquellos fondos públicos para el fortalecimiento de medios que antes no recibían. En Chile, en cambio, hay una prensa local y es algo yo creo que hay que valorar, hay que apreciar. Si uno mira Iquique o Punta Arenas o Temuco, Antofagasta, hay medios, muchas veces varios medios y estaciones de radio locales con periodistas locales, y es algo destacado y creo que al final es sabemos que la prensa, tanto en términos generales, pero en términos locales también, es un barómetro de la salud de la propia democracia. La libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información en nuestro país ha logrado reponerse y recuperarse, tiene garantías constitucionales, han habido esfuerzos además por adscribir y ratificar tratados internacionales en esta materia, pero evidentemente que Chile todavía tiene grandes desafíos en esta materia. Hay cosas que les sobran y hay cosas que les faltan a la ley de prensa del 2001. Le falta legislar sobre los excesos que se pueden producir en redes sociales, por ejemplo, en portales que no son medios impresos. La desinformación, o también se les dice fake news, que tiene que ver con la falta de regulación que tienen las redes sociales y todo lo digital. La guerra contra la desinformación nadie lo ha ganado en el mundo. La desinformación
No es un fenómeno solo como etéreo que pasa en un sistema virtual y que no impacta en la realidad democrática. Se ha evaluado que impacta en la realidad democrática. Impacta en las políticas públicas, impacta en el acceso a derechos fundamentales de las personas y la desinformación no es cualquier cosa, sino que es información falsa, difundida masivamente o sistemáticamente con la intención de engañar a la población. Entonces tiene un grado de intencionalidad y tiene al final consecuencias que impactan en la realidad de las personas y en la realidad de las democracias. Si yo no tengo información adecuada, si yo no tengo toda la información veraz a la mano para poder tomar decisión, para poder opinar, evidentemente se debilita mi derecho a la libre expresión porque va condicionándome. El poder de grandes compañías de determinar no solo lo que es noticia, sino que el rumbo político de algunos países, lo cual no es ni una teoría de la conspiración, ni es un rumor, ha sido investigado, acreditado, documentado, y evidentemente cómo se puede manipular un algoritmo para que las noticias que tú recibes en tus redes sociales vayan de alguna manera fomentando, acentuando ciertas tendencias que tú tiendes a creer que son la verdad absoluta. ¿Cómo tú disciernes lo que es relevante de lo que es irrelevante? ¿Cómo tú logras jerarquizar eso? Noticias que no están chequeadas, que no están confirmadas, fuentes que son falsas, la proliferación y también las granjas de bots que están completamente documentadas. O sea, hay granjas de bots que se dedican a masificar, bombardear de noticias falsas que finalmente te van construyendo una realidad, te van moldeando la opinión pública y con eso evidentemente incluso pueden definir los futuros políticos de ciertos países como efectivamente ha ocurrido. El acceso oportuno a la información veraz es oxígeno para la vida. Sin eso, hay una parte de la vida que se muere. Y no hemos sido capaces de decirle a los chilenos que hay que defender. Y yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Porque no solamente en Chile, estamos asistiendo a un problema mundial de reescribir la historia, de amenaza a la democracia como forma de vida, como nunca antes. Algo que me preocupa más, el potencial de amenaza hacia periodistas que investigan casos de corrupción o hechos que involucran el crimen organizado. Esas amenazas o intimidación es un fenómeno muy presente en otros países. Hemos visto ciertas fuerzas políticas en estos países, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, que amenazan, que intentan silenciar a la prensa, que intentan intimidar. Estamos teniendo cada día menos periodismo de investigación, que es el único que logra sacar a la luz la corrupción. Yo creo que nuestro país tiene un problema de falta de diversidad de medios y se tiende a homogeneizar mucho la información. Nosotros tenemos que fortalecer la posibilidad de que los medios efectivamente puedan desarrollar periodismo de calidad, porque el periodismo de calidad, el periodismo de investigación, el que toma tiempo de investigar, el que toma tiempo de reportear, el que muchas veces requiere de equipos un poco más pesados que los de la prensa del día a día, son costosos. Y son muy costosos para los canales, son muy costosos para los diarios, son muy costosos para los medios independientes. Yo creo que los problemas del periodismo y de los medios se resuelven con más periodismo y no con menos periodismo. Obviamente, si bien tenemos desafíos en materia de libertad de prensa, tenemos una base mucho más sólida y tenemos, de alguna manera, mayores garantías y mayor protección al ejercicio del periodismo y de la libertad de prensa o la libertad de expresión. Sin embargo, nosotros queremos anticiparnos a situaciones que nos lleven a realidades dramáticas de países vecinos, donde hay mayor persecución, hay asesinatos que son periódicos a periodistas o trabajadores de las comunicaciones. Lo que sí me gustaría ver tanto en Chile como en otros países es un proceso continuo de refuerzo de códigos de ética y de estándares editoriales. Y esto no aplica solamente a Chile, sino a todos los países. Me parece sumamente importante poder reforzar
por ejemplo, temas de separación entre las páginas de noticias y las páginas de opinión, también la autonomía del equipo de periodistas de los dueños, temas también de conflictos de interés. Yo creo que nosotros tenemos tierra fértil para seguir avanzando. Tenemos muchos medios, tenemos varias asociaciones de medios que son importantes, que ya tienen una larga data, una importante tradición. En Chile tenemos un canal público, que es Televisión Nacional, que es un canal autónomo, obviamente, pero que requiere un fortalecimiento. El periodismo es muy necesaria para la democracia misma, para informar, y ojalá se valore y ojalá instalar el respeto hacia el periodista, hacia su protección como actor en la sociedad civil y como articulador de informaciones veraces y sin perjuicios. La libertad de prensa no es solamente un derecho, sino que es un bien público que hay que proteger, ¿no? Y que hay que promover. Y sin libertad de prensa, es decir, donde la prensa tiene solo una mirada o está controlada solo por una forma de ver las cosas, o cooptada por solo un grupo o un interés en particular, entonces se limita total y absolutamente el desarrollo democrático de una nación y una sociedad. Efectivamente, la libertad de prensa es esencial para la democracia, porque sin una prensa que fiscalice, sin una circulación libre de la información, una sociedad no es libre. Y tenemos demasiados ejemplos muy cerca para darnos cuenta de que eso es así.